Rosalind Franklin es una de las científicas más nombradas en el ámbito científico, es bastante conocida. Sin embargo, su historia suele reducirse a una polémica, la polémica de la fotografía 51. Y si bien ese trabajo es fundamental porque Rosalind Franklin fue una de las pioneras de la biología molecular, no se puede reducir su vida científica a un solo momento, y mucho menos a una sola polémica, que es esta polémica relacionada al crédito científico y al uso de un trabajo sin autorización del autor. Centrar su historia en este punto es caer en una narrativa muy reduccionista. Y eso es lo que se suele hacer porque en muchos lugares ella es mencionada como la dama oscura del ADN, cuando el trabajo de Rosalind Franklin va mucho más allá de eso. De hecho, su trabajo con el ADN abarcó un corto tiempo de su vida académica como tal. Una vida académica que estuvo en contextos importantes, en contextos en los que las mujeres estaban buscando espacios, buscando derechos, una carrera que estuvo en un contexto de la Segunda Guerra Mundial siendo ella judía, con todo lo que eso implicaba siendo judía en Europa, y una carrera que posteriormente estuvo enmarcada en la Guerra Fría cuando la ciencia se estaba utilizando como un arma política. Entonces su historia es mucho más rica, es mucho más intensa, está muy llena de distintas decisiones y distintos momentos, más allá del gran trabajo que hizo con el ADN. Por eso en este video nos vamos a centrar no solo en lo que pasó con la fotografía 51, sino con todo su recorrido académico. Vamos a ver a Rosalind Franklin como lo que es una científica. Hola amigos, soy Yaniret, soy bióloga, biotech, y como ya vieron en la intro, vamos a hablar de Rosalind Franklin, esta científica a la que le tengo un particular cariño porque yo, que estoy especializándome en biología molecular, la tomo como una gran referente porque pues ella fue una de las grandes pioneras de esta disciplina científica. Y si bien es reconocida, ya muchas personas la conocen, han visto al menos su foto o al menos esta foto. No se sabe muy bien ni a detalle su historia y eso es lo que yo quiero contar aquí. Quiero contar bastantes detalles, no sé si me voy a alcanzar el tiempo, espero que sí, porque la idea es que podamos entender más a fondo cómo fue esta científica y qué trabajos hizo. Lo que estoy tratando de hacer en este video, que es o parte de una miniserie de 4 videos, es hablar de la historia de estas científicas, como les digo, con este tipo de detalles para que nosotros podamos interiorizar un poco esta historia, como se suele hacer cuando cualquier persona nos cuenta su historia de vida. Uno escucha, empatiza y por ahí puedes quedarte con algo. Pienso hacer 4 videos de 4 científicas. Vamos a comenzar con Rosalind Franklin y luego vamos a seguir con 2 científicas más contemporáneas y vamos a terminar con una científica peruana también contemporánea. Así que si apoyas la idea, pues te suscribes, das like, compartes y todo eso. Bien, vamos a comenzar. Rosalind Franklin nace en 1920, en julio, el 25 de julio, y ella era la segunda hija de una familia que tenía 5 hijos, que era anglo-judía. Su papá, que era Ellis Franklin, era socio de un banco y tenía bastantes negocios, entonces su familia era, pues no pasaba carencias económicas, por decirlo de algún modo. Era bien acomodada, era de clase media alta o incluso alta. Y este privilegio que tuvo Rosalind Franklin permitió que ella pueda acceder a una educación mejor a la que se le daba a las niñas de la época, porque pudo asistir a este colegio femenino llamado St. Paul's, que daba educación a mujeres en las cosas que se esperaba, por ejemplo, lengua, idiomas, literatura, pero también enseñaba matemáticas, ciencia, lógica. Como les digo, este colegio, esta escuela femenina, no era muy convencional a lo que se esperaba en la época. Sin embargo, se esperaba que las mujeres tengan cierto decoro femenino, que no interrumpan, que no hablan en voz alta, que no desafíen a la autoridad y mucho menos que se muestren arrogantes, cosas que una señorita en ese momento tenía que hacer. Sin embargo, a pesar de todas estas ideas, sí preparaba a estas mujeres para que puedan ingresar a la universidad, ya sea a Oxford o a Cambridge. Y pues Rosalind Franklin creció estando en este colegio, viendo ciencias y claramente se interesó en esto. Era una niña que destacaba bastante porque era muy autoexigente, pero así como ella misma se exigía, también exigía a los demás. Y esta es una característica que algunos mencionan que se mantuvo durante toda su vida. Entonces, como ella era muy buena en ciencias y pues le interesó totalmente y ya sabía que eso era lo que quería, cuando tuvo 16 años entró al Newham College, un college que era parte de Cambridge, era solo para mujeres, y ahí las mujeres podían asistir a clases, dar los exámenes, tenían la misma currícula, pero a diferencia de Cambridge, que era de hombres, no se le otorgaba el título a las mujeres, cosa que sí hacían con los hombres. Entonces las
mujeres que estudiaban en el Newham obtenían el conocimiento, pero no obtenían el título oficial al finalizar su carrera. Ella entra en el 1938 y la Segunda Guerra Mundial empieza en el 1939. Entonces, ese primer año era como que sí, habían cosas, habían ciertas noticias internacionales, pero ya en 1939 es cuando ya Inglaterra entra en la guerra y pues empiezan a haber cambios dentro de la universidad, claramente. Y hay una carta que escribe Rosalind Franklin que dice: prácticamente todo el laboratorio ha desaparecido. La bioquímica estaba dirigida en su totalidad por alemanes y es posible que no sobreviva. Felizmente no tuvo razón, si bien el laboratorio se vio impactado, no cesó en su trabajo. Ella sale de la universidad y, como cualquier persona que ha salido de la universidad en una carrera científica, empieza a decir: ahora qué rayos hago con mi vida, ya acabé la universidad, qué decisiones tomo, decisiones. Y ella tenía dos opciones, ¿no? O entrar a los trabajos bélicos tradicionales, por ejemplo en enfermería, secretaría, o hacer una investigación como parte de su doctorado. Que esta alternativa era un poco complicada porque todo este ámbito científico de investigación en doctorados, allá más profunda, estaba llena de hombres, llena de machismos, llena de exclusión a las mujeres. Las mujeres que habían eran minoritarias y pues era un ambiente un poco hostil, sobre todo en Londres. Pero pues ella dice: no, ni modo, yo soy una científica, voy a seguir haciendo ciencia, y entra a trabajar a la Asociación Británica de Investigación para el uso o sobre el uso del carbón, que ahí empezó a trabajar con el carbón, que el carbón era un material indispensable para la guerra. Entonces hacía un poco de investigación aplicada. Una vez que terminó su investigación ahí en esta asociación, en 1945 ya obtiene su PhD. Ya es una doctora, y aquí lo bonito, lo bueno es que ya ese doctorado sí era oficial y ya era equivalente al doctorado de cualquier hombre. Entonces aquí ya Rosalind Franklin puede decir: hey, soy tú igual, por si acaso, by the way, tenemos el mismo título. Entonces se muda a Francia. Y ahí eran mucho más inclusivos, o sea, no había tanta hostilidad como en Inglaterra, no, como que la excluían, la gente era más abierta y pues se sentía muy cómoda ahí, ¿no? Y como aprendió a utilizar perfectamente los rayos X, pues empezó a ser reconocida por los mismos franceses y por todo este ámbito científico que estaba enfocado al estudio del carbón. Pero a ver, ¿cómo es esto de la difracción de los rayos? Lo que pasa es que el carbón es un material que está hecho de carbono, de átomos de carbono. Pero estos átomos de carbono pueden o estar muy ordenados en algunos casos, o pueden estar muy desordenados y otros más desordenados. Este orden de los átomos nosotros obviamente no lo podemos ver a simple vista, tampoco se pueden ver con un microscopio. Entonces, ¿cómo rayos se ven? Se ven utilizando la difracción de los rayos X. En la difracción de los rayos X se emiten rayos X. Y estos rayos X van a chocar con los átomos de la muestra, y al chocar con los átomos de la muestra se van a desviar. Al desviarse van a cambiar obviamente su dirección y van a chocar contra una placa o un detector que está posterior a la muestra. En esta placa o detector entonces se van a ir haciendo como manchitas de estos rayos que han estado desviados de su ruta por el mismo choque con el átomo. Y hay algunas fórmulas matemáticas e interpretaciones que se pueden hacer de cada una de estas manchas para poder determinar la distancia de los átomos y en qué posiciones están ubicados, para poder comprender la estructura de la muestra que se está analizando, ¿no? En el caso del carbón, se podían ver cuál era la distancia entre los carbonos y así. Y esto era muy importante porque el carbón se utilizaba para distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, para máscaras de gas o para fuente de energía. Y el saber cuál era la disposición de estos carbonos y cuál era la estructura hacía que una pueda ser más óptima para una aplicación y que otra pueda ser más óptima para esta otra aplicación. Pero ya, o sea, suena fácil, ¿no? Como que le mandas lucecitas, choca, rebota y lo interpretas, pero en realidad es algo bastante complejo porque la muestra tiene que tener ciertas condiciones adecuadas para que el rayo X pueda entrar, chocar y desviarse sin que la muestra pues se vea tan alterada. Entonces estas muestras tienen que tener ciertas condiciones de humedad y de temperatura, tienen que estar preparadas previamente de forma muy hábil para que puedan utilizarse en esta técnica. Y también está toda la parte matemática de interpretación que se tienen que hacer de estas manchas para poder determinar las distancias de los átomos y la estructura en general. Tanto la interpretación como la preparación de la muestra, Rosalind Franklin la hacía pero
como no tienes una idea. Lo hacía muy, muy bien. Y por eso ya empezó a tener reconocimiento a nivel internacional en químicos especializados tanto en difracción de rayos X como en químicos que estaban especializados en carbón. Pero bueno, todo buen tiempo acaba y su tiempo en Francia acabó. Según mencionan en distintas biografías que hay disponibles de ella, fueron los años más felices en la vida personal y en la vida académica de Rosalind Franklin, por el mismo entorno inclusivo que había, por la libertad que sentía, por todo lo que aprendía. Sí, se puede entender que han sido los años más felices para ella. Pero cumplió los 29 años, terminó ese tiempo ahí y ya bueno, a los 29 años vuelve a dar otra crisis, como diciendo, ay, ¿ahora qué hago? Ay, no, debería hacer esto, debería hacer otro. Y bueno, esto mismo le pasó a Rosalind Franklin. Y ella se le metió el bichito, no, quiero regresar a mi país, quiero regresar a mi país. Y regresó a su país, a un laboratorio en el que se requería su habilidad en la difracción de rayos X. Entonces ella llega así al King College de Londres. Y aquí en el King College de Londres suceden cositas, porque en un primer momento ella le dijeron que iba a trabajar con proteínas, haciendo lo mismo, difracción de rayos X, pero con proteínas. En vez de un carbón, iba a haber una proteína a la cual le iba a hacer esta difracción para poder determinar la estructura. Pero luego le dijeron, no van a ser proteínas, va a ser ADN. Entonces ella dijo, bueno, ok, va a ser ADN. Pero en ese mismo laboratorio había otro científico, Wilkins, que también estaba trabajando con el ADN, en determinar la estructura del ADN. Entonces Wilkins pensó que Rosalind Franklin iba a trabajar con él, que iba a ser su asistente, porque mujer. Pero no. Rosalind Franklin dijo, no, pucha, yo soy un independiente, estamos al mismo nivel. Y hubo ahí como que sus peleitas con Wilkins, hubo tensión, la cosa no quedó muy cómoda entre ellos dos. Seguían trabajando ambos en dilucidar la estructura del ADN, pero cada uno por su lado, ¿no? Ella trabajaba con Gosling y Wilkins trabajaba en el mismo King College, pero en otro lado. ¿Por qué digo que el ambiente era tenso ahí en el King College? Más allá de Wilkins, en general, habían ciertas normas pesadas para las mujeres, injustas, porque, por ejemplo, habían ciertas zonas o ciertas cafeterías o ciertos eventos o reuniones privadas en las que solamente podían participar los hombres. Eso ya de por sí es injusto, pero en un ambiente científico esto se agrava un poquito más, porque es en estos ambientes donde se suelen dar este tipo de conversaciones, intercambio de ideas, feedback, donde tú puedes ampliar un poco la perspectiva de tu investigación. El intercambio o la comunicación entre científicos siempre ha sido muy importante para la investigación. Que se le haya privado de eso a Rosalind Franklin, pues sí, era grave. Por eso ella también se sentía bastante incómoda ahí. Pero bueno, ella seguía trabajando. Ella era una científica bien rigurosa, o sea, como que hacía su trabajo y le gustaba hacerlo bien, le gustaba analizar bien sus datos. Y cuando ya estaba completamente segura, ella recién lo publicaba o lo presentaba con otros científicos en entornos más académicos, pues no en charlas así en cafeterías, porque pues no la dejaban entrar. Pero ya bueno, entonces ella estaba trabajando en el ADN. Ahora, ¿por qué querían trabajar con el ADN? O sea, ¿por qué querían saber la estructura del ADN? ¿Cuál era el interés? En ese tiempo, más o menos por el 50, no se sabía muy bien qué molécula era la que contenía la información genética. Sí se entendía el concepto de información genética, o sea, se sabía que había algo que era heredado y que hacía que nosotros tengamos las características que tenemos, ¿no? O sea, la información genética. Y algunas personas, algunos científicos creían de que esta información genética estaba contenida en las proteínas porque eran moléculas complejas, había una alta variedad, una alta diversidad de proteínas. Entonces decían, en estas moléculas complejas claramente es donde tiene que estar la información genética. Y otros decían que esa información genética estaba en el ADN, pero la refutaban y decían, no, el ADN es muy simple, o sea, solamente está en código de 4 nucleótidos, o sea, es muy simple el ADN como para que contenga toda la información genética. Pero no, en 1952 se confirmó que el ADN era la molécula que contenía la información genética. Entonces, con más razón, los científicos empezaron a querer saber cuál era la estructura del ADN. Porque cuando tú sabes y conoces muy bien a una molécula, sabes cuál es su estructura, conoces los detalles, puedes entender cómo funciona esta molécula. Y si tú logras entender muy bien cómo funciona una molécula, o en general cómo funciona algo, puedes modificarlo con mayor precisión. Bueno, ese es el flujo, ¿no? Esas eran las puertas que se abrían si uno podía tener clara la estructura del ADN. Entonces, por eso habían grupos de investigación en distintos lados, en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, que estaban tratando de dilucidar la estructura del ADN. Y dentro de estos distintos grupos de investigación estaba el grupo conformado
formado por Watson y Crick, que estaban trabajando en Cambridge tratando de dilucidar la estructura del ADN. Pero ellos lo estaban haciendo con un enfoque diferente. Ellos no estaban usando difracción de rayos X, sino que ellos estaban modelando la estructura y estaban utilizando la información que ya se sabía de la disposición de los átomos y cómo es que se podían mover o cómo se podían ubicar de un modo que tenga mayor sentido. Entonces ellos hacían como una especie de maqueta. Ya se sabía cuáles eran los elementos base del ADN, pero no se sabían cómo estaban dispuestos. Entonces ellos agarraban esos distintos elementos y armaban la maqueta y decían, pucha, no, este átomo de repente está un poco más torcidito por acá, más torcidito por acá, que este enlace por acá. Obviamente mucho más complejo de lo que estoy explicando, pero algo así. Ya, entonces ellos van al King College, ellos eran de Cambridge, van al King College a presentarle su modelo de estructura del ADN a los investigadores del King College. Y ahí estaba Wilkins y estaba Rosalind Franklin, estaba Gosling. Van y presentan esta molécula que era de 3, o sea, eran 3 cadenas de ADN. Era como una estructura media rara. Entonces ellos presentan la estructura del ADN, su primer modelo, o bueno, uno de los primeros que presentan. Y Rosalind Franklin lo ve y les dice, pues no, está mal. O sea, esto no es así. No es que ella ya supiera en el momento cómo era la estructura, pero sabía que Watson y Crick se habían pasado por alto algunas cosas básicas al momento de armar su maqueta. Entonces ella como que se los resaltó y ellos como que se pelearon un poco y ahí como que hubo una distancia con Rosalind Franklin, porque sí, pues como ya ella hizo muy notorio que esa estructura que ellos habían planteado no tenía sentido, pues ellos tuvieron que rearmar otra vez todo su trabajo, cosa que no les gustó. O maybe sí, no se sabe, pero yo creo que no. Entonces pasó un poquito más de tiempo y ahí Rosalind Franklin seguía trabajando con este ADN, con los rayos X y obtuvo una fotografía bien bonita que es la fotografía 51. Con esa fotografía ahí ya se podía ver que el ADN era una doble hélice, así. Estos datos ella todavía los estaba trabajando, tenía esta fotografía 51, tenía otros datos que había estado obteniendo. Entonces, mientras ella estaba procesando todos sus datos, a manos de Watson y Crick llegó la fotografía 51. Wilkins agarró esa fotografía, ¿qué habrá pensado pues, no? Y se las mostró a Watson y Crick. Y Watson y Crick como que agarraron la fotografía y pues la analizaron, la interpretaron y ahí recién se dieron cuenta que era una doble hélice. Ellos pudieron utilizarla para poder rearmar este modelo que estaban trabajando. Y además de eso les llegó un informe que había presentado Rosalind Franklin a Medical Research Council, que es algo así como un ente que financia las investigaciones. Entonces, como ellos financian las investigaciones, esperan un retorno que es de informes para ver cómo va la investigación. Es como un Concitec, algo así, como que Concitec te da la plata y para que tú hagas tu proyecto, tú haces el proyecto y pues vas presentando, ¿no?, tus avances y algo así. Rosalind Franklin había presentado un avance, un informe y quien estaba ahí era Perutz y él agarró el informe y él se lo llevó a Watson y Crick. Que en ese momento eso no era ilegal. Claro, ahora eso ya no se podría hacer. Pero igual, o sea, era como que estás compartiendo información sin avisarle a la autora o a los autores que estás compartiendo esa información. Creo que es un poco razonable, pero en ese tiempo como que no era ilegal, entonces ellos se sintieron libres de hacerlo. Y ya con ese informe, con la fotografía, con las correcciones que les había hecho Rosalind Franklin cuando presentaron el modelo, Watson y Crick publican su artículo el 25 de abril de 1953 y ahí abajito del artículo agradecen a Rosalind Franklin, agradecen a Wilkins, a Gosling y luego está el artículo de Wilkins que también ahí agradece por la información compartida entre todos ellos y finalmente está el artículo de Rosalind Franklin donde ahí presenta la fotografía 51 y también agradece, no le agradece a Watson, solamente le agradece a Crick y a Wilkins. ¿Qué le va a agradecer a Watson? Pues o sea, no es como que hayan compartido mucha información, no es que haya habido un intercambio de ideas para potenciar la investigación de Rosalind. Con Wilkins sí y con maybe también con Crick hubo este intercambio de ideas, pero en realidad el trabajo de Rosalind Franklin era netamente de Rosalind Franklin, pues no es como que Watson y Crick, por ejemplo, que han tomado información de Rosalind para poder sustentar y armar su estructura, ¿no? O sea, Rosalind Franklin no necesitó. Se entiende un poco que no les agradezca, pues, ¿no? Pero aún así lo hizo con Wilkins y lo hizo con Crick, más no con Watson. Y maybe quizá después eso le habrá chocado un poco el ego. Y eso es comentario mío, ¿eh? Eso sí no estaba registrado. Porque, o sea, el primer artículo es de Watson y Crick. Watson primero. Luego está Wilkins.
y luego está Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin aparece en agradecimientos del primer y segundo artículo, y Crick aparece en agradecimientos del segundo y tercero, y Wilkins aparece en el del primero y el tercero, pero Watson solamente aparece en el segundo. Y eso me imagino que también ha sido un poco la razón por la cual se comportó después. ¿Cómo se comportó? Luego de ella publicar el artículo y decir, mira, ya hice mi trabajo, acá está mi trabajo, ya lo publiqué, Rosalind Franklin dijo, ¿saben qué? Me voy. Todos estos son unos machistas, no los soporto más, me voy. Y se fue. Se fue a Birkbeck a seguir trabajando con cristalografía de rayos X, pero ahora en virus. Ya no era una muestra de carbón, ya no era una molécula de ADN, ahora era un organismo que está compuesto por ARN, proteínas, entonces es mucho más complejo, y ella empezó a hacer lo mismo, difracción de rayos X en virus para poder determinar la estructura de estos virus. Y estos virus ayudaban a entender un poco también cómo era el flujo de esta información, ¿no? O sea, ya se sabía que el ADN era una molécula de doble cadena, que era el que contenía la información genética. Un poco se explicó con la estructura cómo era este mecanismo de herencia, pero también los virus podían ayudar a entender cómo es que esta información se transmitía a un formato de ARN y después a un formato de proteínas. Estaban haciendo la biología molecular como tal, o sea, ya se está hablando de ADN y de proteínas, que son las dos moléculas, las dos grandes moléculas de biología molecular, y Rosalind Franklin seguía trabajando. Ahí ella empezó a destacar muchísimo más. Ya en Estados Unidos empezó a tener más reconocimiento, ya más internacional, ya no era solamente en Inglaterra o en Europa, sino también en Estados Unidos. Y ahí recordemos que estamos en un contexto ya de Guerra Fría, o sea, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, y ahí en la Guerra Fría el interés por el avance científico era muy alto. Entonces, en ese contexto, la Royal Institution, que este es un lugar que promueve la divulgación de la ciencia británica, que hacen distintas presentaciones de divulgación científica bien chéveres, ya eso es para hablar en otro video, pero el Royal Institute, que es este ente de divulgación científica, llama a Rosalind Franklin para que con su trabajo puedan hacer un modelo a gran escala de los virus, que era con lo que ella estaba trabajando. Entonces, esto no es cualquier cosa, o sea, te está llamando el ente más grande de divulgación científica para que tú puedas presentar tu trabajo en formato grande, visible, atractivo, en una exposición que se iba a hacer en Bruselas, una exposición internacional, que era como una especie de olimpiadas, o sea, todos los países van a ir, pero no es como que compitan, sino como que presentan todo su trabajo científico realizado. No era poca cosa, o sea, estaban ya reconociendo su trabajo, su gran trabajo. Pero lamentablemente, y esto sí me dio bastante pena enterarme, o sea, es como que las ironías de la vida, que Rosalind Franklin se enferma en 1956, la diagnostican con cáncer de ovarios, entra a tratamientos, pero la enfermedad progresa, y si bien ella sigue trabajando para esta exposición que se iba a hacer, que fue una gran, o sea, fue la primera exposición de ciencia internacional que se iba a hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Era un evento de gran magnitud, de gran interés, contexto Guerra Fría, y ella iba a presentar su trabajo ahí. Entonces ella seguía trabajando ahí. Obviamente sus ideas y su trabajo se llegaron a presentar, pero ella fallece un día antes de la inauguración de la Expo 58. Un día antes, con 37 años, con toda una carrera científica llena de éxitos, de logros y reconocimientos medianos y pequeños, porque ella merecía su Nobel, ella merecía estar ahí en la Expo 58 y muchas otras cosas más. Tenía 37 años, o sea, podía hacer muchísimas cosas más. No era el tiempo promedio de vida de una mujer, ni de cerca, pero se especula que posiblemente, como ha trabajado mucho con rayos X y esta radiación estaba permanentemente ahí en su lugar de trabajo, pudo haber afectado a su salud y haber sido uno de los impulsores de que desarrolle el cáncer. Fallece y luego ya bueno, pasa un poco lo que ya todos sabemos, ¿no? En 1962, Watson y Crick con Wilkins ganan el Nobel por dilucidar la estructura del ADN, uno de los grandes descubrimientos de la biología molecular y de la ciencia en general, con el trabajo de Rosalind Franklin. Pero como Rosalind Franklin ya había fallecido, no se le puede dar un premio Nobel a una persona que ya ha fallecido, entonces no se le dio. Posiblemente le hubieran dado el Nobel a ella si hubiera estado viva, no se sabe, nunca sabremos. Pero Watson no la menciona en ningún momento, a pesar de que Watson ha usado su
su fotografía y su informe, pero Crick sí la menciona en su Nobel Lecture, que es como un discurso que da después de haber recibido el premio. No es como que el discurso de aceptación del premio, que ese es otro, sino como un Nobel Lecture, que es como que explica un poco todo lo que hizo en su investigación y da un poco los alcances y obviamente también los agradecimientos y todo eso. En ese Nobel Lecture, Crick sí menciona a Rosalind Franklin, Wilkins no, Watson menos. Entonces eso es lo que como que también molesta un poquito. Luego Watson hace su libro, que es La doble hélice, que es un buen libro, pero es un poco controversial también, porque si bien habla chévere de cómo es que él y Crick están metidos ahí tratando de dilucidar la estructura y hace atractiva la lectura, es un poco bastante agresivo con Rosalind Franklin. Es como que la minimiza, la trata como loquita, como que es muy impulsiva, muy renegona y la caricaturiza. Y eso molestó a Crick, molestó a Wilkins, no sé qué tanto, pero los molestó porque ellos dijeron, no, me molesta. Después sí se supo cómo es que ellos no estuvieron de acuerdo por cartas y documentos, porque como Watson lanzó este libro, que pucha, sí, muy interesante, lo compraron, lo leyeron, porque pucha, un Nobel del ADN, compraron pues, ¿no? Y ese libro llegó a manos de Anne Sayre, que era una amiga, muy amiga de Rosalind Franklin, y obviamente ella dijo, no puedes decir eso, no me parece, no lo permito. Y ella sacó un libro también. El libro se llama Rosalind Franklin and DNA. Y ahí en ese libro desmontó un poco el relato sexista que Watson había tomado en el libro para referirse a Rosalind Franklin. Y ahí ella denunció que habían utilizado los datos de Rosalind Franklin sin su consentimiento y puso ahí como que para que la gente juzgue qué tan normalizado estaba este tipo de apropiación en el ambiente científico en esa época. Entonces ahí empezaron más debates y así como que también se empezaron a cambiar un poquito las cosas junto a otras iniciativas. Entonces en este libro, que era Rosalind Franklin and the DNA, lo que hizo Anne fue presentar cartas, testimonios, archivos oficiales, hizo un análisis histórico riguroso porque Anne no era del ámbito científico, no le temblaba el pulso para decir ciertas cosas o denunciar ciertas cosas, no tenía miedo de quedar mal con alguien, entonces eso la hizo mucho más libre de decir las cosas como eran. Y a partir de ese libro ya se demostró que Watson y Crick tomaron información del trabajo de Rosalind Franklin sin su consentimiento que utilizaron para su propio trabajo. Desde entonces, desde ese libro que presentaba pruebas y no tanto relatos e historias y perspectivas, sino pruebas, ya ningún historiador puede omitir, o bueno, ningún historiador serio puede omitir a Rosalind Franklin de la narrativa de la estructura del ADN. En realidad yo quería cerrar un poco ya con la historia de Rosalind Franklin, pero claro, uno no puede omitir un poco hablar del tema de su participación no reconocida en el descubrimiento de la estructura del ADN. Pero eso ha llevado a que se mitifique un poco a Rosalind Franklin como una víctima del machismo en la ciencia, que pues sí, pero es mucho más que eso. O sea, también es una científica que se plantó cuando se tenía que plantar, una científica que tomó el riesgo de irse a Francia inmediatamente después de que acabó la Segunda Guerra Mundial a aprender, a crecer, una científica que regresó a su país para aportar su ciencia a su país, una científica que se enfrentó a todo un ambiente machista y aún así sacó un gran artículo científico minucioso, riguroso sobre la estructura del ADN y que no se quedó ahí, sino que siguió avanzando en sus investigaciones, siguió avanzando con el virus, hizo un gran trabajo en dilucidar estructuras de virus. Entonces su aporte científico va mucho más allá. Es mucho más que una víctima de Watson, de Crick, de Perutz, de Wilkins y de toda la institución científica machista de ese tiempo. Es una de las fundadoras de la biología molecular y fue una excelente científica. Publicó 19 artículos sobre carbón, 5 artículos sobre ADN y 21 artículos de virus. Espero que esta historia les haya dado un panorama un poco más amplio de quién fue Rosalind Franklin, la científica que fue, y nos vemos en un próximo video con la historia de otra científica cuya historia no sale de mi cabeza. ¡Chao!